Mateo capítulo 6. Hemos visto en el Sermón del Monte cómo el Señor empieza primero dándonos las características del cristiano. En las bienaventuranzas vemos cómo debe ser el cristiano, cuáles son los frutos que da la vida de un verdadero cristiano. Pero después el Señor nos habla acerca de que nosotros somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Esas características y esos frutos no deben mantenerse escondidos. No puede ser que el cristiano viva una vida demasiado privada, que nadie sepa que es cristiano. Hay que vivir nuestra vida afuera. Hay que de alguna manera presentar el testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida afuera. Después nos dice el Señor que Él no ha venido a contradecir la ley y los profetas, todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino que lo viene a cumplir. Y concluye diciendo que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos, de ninguna manera vamos a entrar en el reino de Dios. Eso es bien interesante porque los fariseos vivían para cumplir, para agradar a Dios. Eran los religiosos más estrictos de su época. Vivían conforme a la ley, según ellos. El problema con los fariseos es que ellos de alguna manera habían torcido la ley de Dios, que le habían quitado el significado que Dios tenía para la ley. La habían convertido solamente en ciertos reglamentos y habían bajado el estándar que Dios había puesto a un nivel demasiado carnal y a veces contrario a lo que decía el Señor. De hecho, el Señor empieza hablando acerca de dos de los mandamientos, el sexto y el séptimo mandamiento: no matarás, no adulterarás. Y el Señor muestra cómo es que ellos no cumplían los mandamientos, los querían cumplir por fuera, pero en realidad el mandamiento era mucho más profundo. Y el Señor explica cómo es que se debe de cumplir de algo que viene en la intención del corazón. Muy interesante que nos dice aquí que si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Cómo era la justicia de estos señores? Era una justicia externa. Y en las primeras palabras, en el versículo 1 del capítulo 6, leemos algo que parece que va a contradecir algo que el Señor ya ha dicho. Dice aquí: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Debemos guardarnos de hacer nuestra justicia, dice aquí, delante de los hombres para ser vistos de ellos. Bien, vean lo que dice aquí en el versículo 16 del capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay una aparente contradicción porque un versículo nos dice que debemos de vivir nuestra vida de manera que los hombres vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre. Pero acá dice: cuídate de hacer tu justicia delante de los hombres porque ya has recibido tu recompensa. Obviamente no se está refiriendo a la misma obra o al mismo tipo de justicia. Aunque por fuera parezca lo mismo, la intención del corazón delante de Dios cuenta. Alguien dijo muy acertadamente: si eres tentado hacer tus obras delante de los hombres para que te admiren a ti, si estás tentado a hacer eso, lo más probable es que lo tengas que hacer en oculto. Y si estás tentado a avergonzarte y cerrar la boca y no mostrar tu cristianismo porque te da vergüenza, es el momento para que lo hagas público. En un versículo, en el versículo del capítulo 5, el Señor quiere que mi testimonio sea manifiesto delante de los hombres de tal manera que ellos identifiquen la obra que Dios está haciendo en mí. No que me vean a mí. ¿Cuál es el propósito de que mi luz alumbre delante de los hombres? Que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Es esencial que el mundo vea al cristiano obrar. Pero por el otro lado, aquí en el capítulo 6, cuando me dice que yo debo de cuidar de hacer mi justicia delante de los hombres, es cuando yo quiero que los hombres me vean a mí y pongan su mirada en mí y me glorifiquen a mí, en vez de que glorifiquen al Padre. El Señor nos va a dar 3 ejemplos. Un ejemplo que es acerca de el dar
de ayudar económicamente al necesitado. Ese es uno. El otro va a ser la oración y el otro va a ser el ayuno. Y empezando por el de la ayuda, de la caridad, nos dice aquí, versículo 2, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aquí dice que en público. Esto en público ha sido agregado en unos manuscritos posteriores. Los más antiguos no lo tienen. La razón por la cual hago esta aclaración, no es necesario a veces hacer este tipo de aclaraciones, pero en este caso es necesario porque a veces el Señor no necesariamente me va a recompensar en público, puede que me recompense en privado también. O sea, la promesa no es que me va a recompensar en público, sino simplemente que me va a recompensar. Aquí nos está hablando acerca de dar una ayuda al necesitado. Primeramente debemos entender que en ninguno de estos casos el Señor está prohibiendo la actividad colectiva. Porque puede ser que todos nos pongamos de acuerdo para ayudar a un necesitado, a una familia necesitada. Que todos digamos como iglesia o como grupo o como país o como qué sé yo, ¿verdad? Un club o un grupo de personas que digan vamos a cooperar para tomar dinero y darlo en tal lugar. Por ejemplo, el apóstol Pablo andaba haciendo colectas en las diferentes iglesias para los pobres que estaban en Jerusalén, para llevarles el dinero. Él cuando andaba viajando por Asia Menor andaba colectando de las iglesias que visitaba este dinero. Y era una colección de dinero que se sabía que la gente estaba dando, no era algo que era en oculto. Pero ¿a qué se refiere aquí? Aquí dice, no hagas tocar trompeta delante de ti. Yo voy a dar en este momento mi ayuda. ¿Cómo el Señor puede mostrar que va a ser algo negativo ayudar? Es que tiene que ver el motivo que hay en el corazón. En 1 Corintios 13, el apóstol Pablo nos dice en un versículo ahí, me parece que es el versículo 3 del capítulo 13, dice, si yo doy de comer a los pobres, reparto mis bienes para dar de comer a los pobres, me despojo de lo que es mío, y aún entrego mi cuerpo en martirio, y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cómo? ¿Que no se necesita amor para repartir los bienes y dar de comer a los pobres? ¿Que no se necesita amor para entregar el cuerpo en martirio? No necesariamente. Puede ser que yo quiera estar dando esa limosna o dando esa ayuda porque quiero que me estén sacando fotos y me estén filmando para salir en CNN, por ejemplo, ¿verdad? Y para que la gente me aplauda, diga, oye, qué hombre tan caritativo, mira todo lo que donó. A lo mejor quiero que me hagan un monumento y quiero que mi nombre sea recordado como un buen benefactor de tal o cual causa. Aquí dice, tú cuando des no hagas tocar trompeta. Algunos comentaristas bíblicos dicen que algunos tocaban la trompeta cuando llegaban a zonas rurales de gran pobreza material y tocaban ciertos fanfarrias para que la gente saliera. Pero acá también eso puede que haya sido así. Pero aquí lo que el Señor está hablando, no está hablando acerca de eso, de llamar al pobre para darle la limosna. Está hablando de la gente que va a anunciar, ¿verdad?, que va a dar. Y obviamente los fariseos cuando iban a dar su ofrenda, querían que la gente los estuviera viendo y aquí voy, y sacan la chequera y ¡chac!, ¿verdad?, que se oiga ahí, o el dinero. Y normalmente como daban monedas, en este caso en la época de Jesucristo, hacían caer las monedas para que la gente escuchara cuántas caían. Y dice aquí, tú cuando des tu limosna, dice, no hagas como ellos porque esa ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que la admiración. Cuando los hombres dicen, O sea, yo le aconsejo a la tal persona que ese y ese lo filmen, lo graben, porque es su recompensa, por lo menos para que lo vuelvan a escuchar, porque esa es toda su recompensa. Qué terrible cuando hacen campañas, y yo he visto muchos predicadores incluso, cuando están haciendo campañas evangelísticas,
y empiezan a pedir el dinero de la ofrenda. Algunos dicen, pasen aquí al frente los que van a dar $100 para darles mi mano personalmente. Si no vas a dar $100, no. Yo una vez trabajé en un canal de televisión en donde cuando me dijeron que tenía que hacer eso, me salí de trabajar de ahí, pero les voy a decir lo que era. Decían, mira, cuando se hace aquí el teletón y cuando la persona da de $5 por ahí hasta $50, son unos aplausos así, muy leves, muy tranquilos, clap, 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 clap. Se oían como 5 personas aplaudiendo, ¿verdad? Cuando son $100 para arriba, había uno donde ya unos aplausos con más fervor, más eufóricos. Y cuando eran de $1,000 para arriba, eran unas fanfarrias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo dije, ay Dios mío, no, y aquí no puedo trabajar. ¿Se imaginan ustedes? Y yo le dije, ahí le deberían de poner porque eran antiguamente, cuando eran los cartuchos, ¿verdad? Donde estaban los anuncios, le deberían de poner ahí la recompensa, porque eso es todo lo que van a recibir, ¿verdad? Esa recompensa. Aquí dice el Señor, no te hagas como ellos, porque eso es todo lo que van a recibir. Pero tú, cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha. Hay un pastor que conocí en Argentina, amigo mío, que dice que se fue a estudiar bandoneón. Bandoneón es el acordeón que tiene botones por los dos lados, ¿verdad? Y igual los botones de la mano derecha son como teclas, suenan como teclas para la melodía y los de la mano izquierda para la armonía. Y dice que él nunca comentó a su maestro que él era cristiano. Nunca le dijo nada. Él nada más iba a tomar sus clases y se iba. Y después de unos meses de estudio le dijo el profesor, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? Y él como, sí, ¿cómo supo? O sea, pensó, mi testimonio de alguna manera salió a la luz, ¿verdad? Porque su izquierda no sabe lo que hace la derecha, le dijo el profesor. Su mano izquierda no entiende lo que está pasando con la derecha. No había aprendido nada. No, aquí se refiere, no es a lo que se refiere aquí. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que mi mano izquierda no sepa lo que hace la derecha? Puede ser que aunque yo estoy dando mi limosna en secreto, y estoy dando mi ayuda en secreto, yo me autofelicite. De alguna manera donde yo diga, oye, qué bien, ¿eh? Ahora sí la hice bien. Y salga de ahí, aquí va el bueno. Y el Señor pretende que yo me olvide de lo que acaba de pasar. Que yo dé mi limosna, pero que no haga que no toque las fanfarrias para mí mismo. Sino que, ok, la ayuda la di y ya, es algo que tuve que hacer. El Señor dice, cuando hayas hecho todo lo que tienes que hacer, di, siervos inútiles somos porque lo que debimos haber hecho lo hicimos. O sea, hicimos lo que debimos haber hecho, pero aún así somos inútiles. Y nuestra caridad, por mucho que sea, no se va a comparar con el bien que Dios ha hecho conmigo. Así que yo puedo descomponerme por estar dando y pensándome que yo soy la gran cosa. Eso va a crear en mí un conflicto mayor, porque me va a crear un orgullo terrible. Y aquí el Señor prohíbe de eso. Me dice, tú da tu limosna en secreto, aún ocultándote de ti mismo, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha. O sea, olvídate. Diste tu limosna y se acabó. Diste tu ayuda y ya. No te autofelicites. Y tu Padre que ve en secreto, Él está viendo eso. O sea, en este caso, la única persona que debe enterarse de lo que yo hice fue el Señor, y Él es el que guarda la cuenta. Hay personas que dicen, bueno, nosotros los cristianos debemos de tener mucho cuidado. No debíamos estar dando por la recompensa. Aquí dice que nos va a recompensar el Padre. Deberíamos dar solamente porque está la necesidad o porque vamos a hacer la buena obra, desinteresadamente. Saben, a veces nos podemos pasar de espirituales. Se nos puede pasar la mano, ¿verdad? De creernos demasiado espirituales y debemos de nunca buscar una recompensa del Padre. Nosotros somos personas, el Señor nos ha hecho así y somos interesados. Buscamos por nuestros propios intereses, eso es normal, así somos. Dios es diferente. Él vino a la tierra y dio su vida por nosotros, sin ningún interés.
Nosotros, dice el apóstol Pablo, que cada cosa que sufrimos va acarreando un gran peso de gloria. Dice, el Señor acaba de decir, bienaventurados los que padecen por mi causa, porque su galardón, su tesoro, su recompensa va a ser increíblemente grande. Alguien puede decir, bueno, yo no lo hago por la recompensa. ¿Saben? Moisés dice la palabra del Señor que él quitó los ojos de las riquezas que había en Egipto por poner su mirada en algo incorruptible, en algo que iba a valer más. El Señor nos dice, no pongas tu mirada en las cosas que perecen, sino en las que permanecen para vida eterna, allá las que están en el cielo. Yo tengo que ver hacia esas riquezas. Como dije, Dios es diferente a nosotros. Él sí tiene un amor totalmente desinteresado. Porque yo, todo lo que hago aquí, con toda la obra que yo hago, voy a recibir un galardón, una corona. Y como dice Pablo en Romanos 8, hemos heredado todas las cosas. Somos herederos de todas las cosas a través de Cristo Jesús. Pero Cristo, cuando vino aquí a dar su vida por nosotros, ¿qué recompensa va a recibir Él por lo que hizo, por haber dado su vida? ¿Qué paga va a recibir Él que no haya tenido ya antes de venir? Ya tenía todo. Él vino por un amor totalmente desinteresado. Así que si aquí nos dice que mi Padre me va a recompensar, yo no tengo que necesariamente pensar que me va a recompensar con dinero. Mi limosna, mi ayuda, mi caridad, lo tengo que dar en secreto, sin tocar trompeta, sin que nadie se entere y que tampoco me entere yo mismo. Después nos habla de la oración, pero yo primero quiero saltarme al versículo 16 para hablar del ayuno y quiero concluir con la oración. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunes, no te hagas austero como los hipócritas. Demudan sus rostros. Estos fariseos, cuando salían a ayunar, ¿verdad?, se ponían ceniza en la cara. Tal vez salían un poco despeinados, con los ojos así un poco a medio abrir, las caras largas y, ¿qué te pasa? Estoy ayunando para el Señor. Ellos ayunaban normalmente los lunes y los jueves, 2 días a la semana. Pero se hacía notar delante de la gente que iban ayunando. Ahora, el Señor nos dice, cuando ayunes, no nos está pidiendo aquí el Señor que seamos hipócritas, ¿verdad? Que nos lavemos la cara para vernos como no nos vemos jamás. La idea aquí es, normalmente tú te peinas, te lavas la cara, te bañas, te maquillas, o te perfumas, o te peinas, o solamente, o lo que hagas, ¿verdad? Te arreglas y sales y te ves presentable delante de la gente. Cuando ayunes, no salgas despeinado y así con el cara de asustado, ¿verdad? Y con medio lánguido, ¿verdad? Para que cuando la gente te diga, ¿qué estás haciendo? Ay, no te quería decir, pero estoy ayunando, ¿verdad? Es más, yo creo que hay personas que cuando dicen, oye, que te invitan a comer, estás ayunando y te invitan a comer, y dices, no, muchas gracias. Ya si vas a decir, pues que estoy ayunando, pues mejor de una vez come, ¿no? Pero el asunto aquí dice, debo demostrarme normal, tengo que salir como cualquier día, salir afuera, ¿verdad? Arreglarme como me arreglo y presentarme como me presento, para que mi ayuno sea en secreto. Nuevamente, aquí no nos está prohibiendo un ayuno colectivo. Podemos decir entre todos, vamos a hacer un ayuno colectivo. De hecho, por ejemplo, en Nínive, cuando fue el profeta Jonás a predicar a Nínive, y dijo 40 días y vendrá la destrucción, el rey asirio que estaba allí en Nínive mandó hacer ayuno colectivo a toda la ciudad, incluyendo los animales. Y se pusieron sacos de silicio y, no sé, ceniza en la cabeza, como era la costumbre, se humillaron delante de Dios, y Dios vio la humillación y escuchó el clamor de ellos y no los destruyó, sino que los perdonó. Ahora, el ayuno tiene varios propósitos. El Señor espera que ayunemos, porque dice aquí, cuando ayunéis, no dice si ayunas o si se te ocurre ayunar. Se supone que yo, tanto la limosna como la oración y el ayuno, son cosas que como cristiano las voy a hacer. En nuestra sociedad moderna, cómoda,
el ayuno casi ha desaparecido, pero se supone que es algo que tengo que hacer como una práctica cristiana. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ayuno? El ayuno, por un lado, no me va a comprar ningún beneficio de Dios. El ayuno no es una buena obra o una manda, entre comillas, como algunos le llaman, que me va a comprar un favor de Dios y Dios se va a ver obligado a responderme. El ayuno demuestra una humillación de mi carne hacia Dios. Estoy privándome de lo vital, de uno de los deseos más fuertes de mi carne, que es el comer, pero no solamente por privación nada más, sino para ocuparme también en la oración. Generalmente el ayuno va acompañado de quebrantamiento y de oración. Lo vemos en la Biblia practicado cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando se está pidiendo perdón a Dios. Vemos nosotros cómo Daniel ayunó y oró y se quebrantó delante de Dios para pedir perdón por su ciudad, lo mismo por su nación, lo mismo hizo Nehemías. Vemos nosotros a Moisés preparándose para el ministerio, ayunando 40 días y 40 noches en oración. A Jesucristo también lo vemos ayunando 40 días y 40 noches en preparación a su ministerio. Vemos también oraciones y ayunos que se han hecho para unas peticiones especiales al Señor. Bueno, mencionamos los de Nínive, que también en quebrantamiento ayunaron. Pero en peticiones especiales, por ejemplo, cuando la reina Esther va a entrar delante del rey Asuero para pedir, implorar por el pueblo judío que ya había sido condenado por un decreto que el rey Asuero hizo por un truco que le jugó a Amán. Ella entró prácticamente exponiendo su vida y dijo, antes de entrar, le dijo a Mardoqueo, que estaba afuera, que ayunaran él y que le avisaran a todos los judíos de toda Susa que ayunaran también. Y estuvieron en ayuno y ella después entró para hablar con el rey y vemos cómo el Señor escuchó esto. El Señor nos escucha. Y muchas veces el ayuno nos ayuda para acercarnos a Dios en otra dimensión, y funciona, es así. Porque estamos negándonos a nosotros mismos. El ayuno nos fortalece en nuestro dominio propio. Porque si somos capaces de dejar de comer un día o 2 días, o el tiempo que sea, hay muchos tipos de ayunos. Bueno, si somos capaces de privarnos de la comida, seremos capaces de privarnos de otras cosas que sean tentaciones carnales. Miren, el ayuno puede ser de muchas maneras. Hay personas que dejan de comer un día sólidos y beben solamente líquidos, o beben solamente agua, o dejan de comer solamente el desayuno. Cosa especial, ¿no? El desayuno es desayuno. Se termina el ayuno con la primera comida que comemos en el día. Pero hay gente que solamente se priva o del desayuno, o de la comida, o de la cena, o de alguna de las... hay personas que hacen ayunos de dulces, o ayunos de no sé qué, de otras cosas. Todos son importantes y todos son vistos bien por el Señor, pero yo creo que es importante que nosotros le demos el valor que tiene el ayuno. Aquí dice, tú cuando ayunes, personalmente, no porque lo estamos haciendo en equipo, en grupo, hazlo en secreto, que nadie se dé cuenta, y no te preocupes porque tu Padre que ve en secreto, Él te va a recompensar en público. Y es necesario que nosotros sepamos que nuestro Padre nos ve en secreto. Y así como nos ve en secreto, Él nos va a recompensar tanto en privado como en público. Ahora acá en Mateo, capítulo 6, versículo 5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Nuevamente vemos aquí en la oración lo mismo que ya vimos tanto en la caridad o en la limosna, como le llama aquí la versión de Reina Valera, y en el ayuno, que al Señor le interesa que esta acción personal de devoción entre Dios y yo sea en privado.
Aquí no nos está prohibiendo la oración en público, de ninguna manera. Porque la oración en público, el Señor mismo nos exhorta a que la hagamos. En Mateo 18, del 19 al 20 dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor le interesa que nos reunamos a orar. Y de ninguna manera el Señor está prohibiendo aquí la oración colectiva. Se está refiriendo a una práctica que los fariseos tenían. Ellos les gustaba orar públicamente para que la gente los viera a ellos, para ser alabados por los hombres. Tenían una oración a las 9 de la mañana, otra a las 12 del día y otra a las 3 de la tarde. Y algunos buscaban llegar a los lugares más conglomerados de gente para que ahí les pillara la hora correcta, las 12. ¡Ay! Y levantaban las manos y de pie oraban en voz alta para que la gente dijera: mira, qué espiritual. Le dieron las 12 y no le dio tiempo de correr al templo y aquí mismo se puso a hacer la oración. ¡Wow! Dice el Señor: de cierto les digo que esa es ya la recompensa. El aplauso, la admiración de la gente. Esto es bien interesante porque Daniel, por ejemplo, lo vemos que él acostumbraba a orar en su casa, pero él abría las ventanas de su casa y la forma de orar de los judíos era de pie, en voz alta. Y él lo hacía en su casa. De hecho, al rey le vinieron con una tentación, tentando su orgullo. Daniel era el primer ministro, más o menos era la posición que él tenía, el segundo del rey. Y los demás gobernadores le tenían envidia y querían de alguna manera atraparlo en algo para condenarlo. Y sabían que lo único que lo podían atrapar era en lo relacionado con su Dios, porque él no iba a quebrantar la relación que tenía con Dios. Ya lo conocían, que era fiel enteramente a Dios. Y llegaron con el rey y le dijeron: rey, sabes, hemos estado pensando que conviene que des un edicto por las leyes medo-persas que no se pueden refutar ni se pueden cancelar, que por un mes nadie ore a otro Dios o persona más que a ti, que no se pueda adorar a nadie más que a ti. Imagínense, adorar al rey. Y el rey, como eso fue una tentación en su orgullo, tontamente accedió. Este rey amaba a Daniel, pero no se dio cuenta del plan de estos otros personajes y accedió y dio el decreto. Y cuando lo terminó y se dio cuenta de lo que iba a pasar, se arrepintió, pero no pudo hacer nada. ¿Qué hizo Daniel? Daniel, sabiendo que estaba este edicto por el rey, redactado y sellado y confirmado, se fue a su casa a orar. Pero él pudo haber cerrado las ventanas y pudo haber dicho: estos tipos, ¿con quién creen que se están metiendo? Se están metiendo con Daniel. Voy a cerrar las ventanas y voy a orar a mi Padre que me ve en secreto, y mi Padre que ve en secreto me recompensará, y ellos ni cuenta se van a dar. Eso pudo haber hecho, pero eso no fue lo que él hizo. Él abrió las ventanas, se puso de pie, con su rostro hacia Jerusalén como acostumbraba, y como acostumbraba, oró en voz alta. Y lo metieron al foso de los leones. Pero ya sabemos la historia, el Señor tapó la boca de los leones, y el otro día que llegaron por Daniel, Daniel estaba sano y salvo, sin ningún rasguño ni nada. ¿Por qué está bien que Daniel haya hecho lo que hizo y aquí el Señor está prohibiendo esto y dice que los que lo hacen ya tienen su recompensa? Daniel estaba dando testimonio de Dios en una sociedad totalmente pagana. O sea, ahí sí conviene que yo ore, tal vez en voz alta. Si yo voy a un lugar en donde todo el mundo se avergüenza de Dios, entonces yo no me avergüenzo, pero no para que la gente me aplauda a mí. Yo creo que aquí justamente vemos la diferencia, la misma obra, la misma acción, que por un lado puede ser condenada por haber hecho en pública, en el otro lado glorifica a nuestro Padre que está en los cielos, porque fue hecho en medio de una sociedad pagana. Esa oración de Daniel en su casa, en voz alta y de pie, era luz en medio de las tinieblas. Pero estos fariseos estaban en la ciudad de Jerusalén, donde todos los judíos acostumbraban a hacer esta oración, pero ellos lo hacían
para que la gente los admirara y los observara. Y dice el Señor, te digo que ya recibieron su recompensa. Pero la instrucción aquí, tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y orando, dice el versículo 7, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Dice que no use vanas repeticiones como los gentiles, que creen que por su palabrería serán oídos. ¿Saben? En esto debo mencionar el rosario, por ejemplo, es exactamente esto, vanas repeticiones. Estamos repitiendo una oración una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, 10 veces. El mismo Padre Nuestro, que es una guía de oración que el Señor nos va a dar aquí, lo utilizamos para repetirlo varias veces. ¿Creemos que Dios nos escucha cuando oramos sin entendimiento? Porque nadie va a decir que está entendiendo y poniendo atención a cada cosa. Y aunque así fuera, si mi hijo viene conmigo y me dice, hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Te quiero mucho. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Te quiero mucho. Hola papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Te quiero mucho. Lo llevo al médico, ¿verdad? Algo está mal con él. O sea, ¿por qué me lo está repitiendo tantas veces? Y creemos que Dios, a veces pensamos que Dios se va a llenar con una cantidad, una ración de oración. Es un concepto falso de quién es Dios. El Señor quiere que mi oración sea inteligente de corazón a corazón. Ahora, alguien puede decir, bueno, yo ya no oro así, ya no uso vanas repeticiones, pero a veces usamos palabras cliché en nuestra oración. A veces usamos unos clichés que ya están tan elaborados y tan, ¿verdad?, tan trillados que ya pensamos que es la forma de orar. Y hay gente que dice, Padre Celestial, oh Señor, venimos delante de ti ante tu presencia, porque tú, Señor, inclinas tu oído a nosotros, ¿verdad? Y cuando nos saludamos, no digo, oye, Albert, ¿cómo estás? Vengo delante de ti, Albert, porque yo sé que tú estás allí y yo estoy aquí. Delante de tu presencia estoy porque he venido a hablar contigo, oh Albert. Oh. O sea, no hablamos así nosotros, ¿verdad? Hablamos normalmente. Y Dios quiere que hablemos con Él normalmente, con nuestras propias palabras. Hacemos a veces palabras muy elaboradas pensando que Dios con eso se va a impresionar. O es el protocolo para entrar delante de Dios. Si no decimos, oh Padre Celestial, tú que estás en los cielos. Entonces, como que si no decimos ese tipo de introducciones, no entramos en su presencia. Saben, nosotros no podemos huir de la presencia de Dios. Dios está en todos lados. Y en el momento que yo levanto mi voz para orar, el Señor está ahí. El Señor a veces hace sordo su oído, y hay partes en la Biblia donde nos dice, cuando hay pecado en mi vida y yo estoy orando por cualquier otra cosa que no es por el arrepentimiento de mi pecado, el Señor se hace sordo. Dice la Biblia, cuando yo trato a mi esposa ásperamente, el Señor no escucha mis oraciones. Hay varias partes en la Biblia donde me dice ahí que tengo que darme cuenta cómo me dirijo delante del Señor y cómo vivo mi vida para que el Señor me escuche. Mis ofrendas, dice el Señor, si traes tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí porque si no, no la voy a recibir. Tú la vas a dejar y la vas a perder, pero yo no la voy a recibir. Ve y reconcíliate con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. Entonces, ¿cómo es nuestra oración? Y aquí dice otra cosa bien especial. Dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad antes que le pidas. Entonces, ¿para qué oro? Si Dios ya sabe lo que yo necesito, ¿para qué le digo? Nada más le digo, Señor, tú ya sabes. ¿No? O sea, ya sabe Él. ¿Para qué le digo? Pero ¿saben qué? La oración, como el Señor nos va a mostrar aquí, tiene dos propósitos. Uno, glorificar el nombre del Señor, una relación con Dios y yo. Porque incluso este Padre Nuestro que está aquí, esta guía que nos deja el Señor, está dividida en dos partes. Uno es lo que le estoy yo pidiendo al Señor para el reino de Dios, para glorificar su nombre, para hacer su voluntad. Y la otra parte van a ser cosas que yo necesito, que Dios le estoy pidiendo para mí.
Pero vamos a ver que la oración de cualquier manera no cambia el corazón de Dios. A veces pensamos que si insistimos demasiado vamos a cambiar el corazón de Dios. Saben, leemos que Moisés, en cierta ocasión, en su inicio, cuando traía al pueblo de Israel en el desierto, llegó el momento en donde dijo: este pueblo es de dura cabeza. ¿Qué acaso yo lo di a luz? ¿Acaso son míos? Son tuyos, Señor. Y ya estaba a punto de dejarlos. Y el Señor le dice: ¿sabes qué, Moisés? Apártate de ellos y yo los voy a consumir. Y de ti voy a levantar una gran nación. Y ahí Moisés como que: no, Señor, de ninguna manera. Sí, apártate que los voy a consumir. No, de ninguna manera. Es más, si tú los consumes, borra mi nombre del libro de la vida. Y el Señor después le dijo: ok, no los voy a consumir, pero tu nombre no lo voy a borrar del libro de la vida. Aparentemente Moisés estaba como un poco más espiritual que Dios. Aparentemente Dios estaba ofuscando. Hazte para allá que los voy a consumir. Señor, por favor, no seas carnal, Señor. ¿Verdad? Ay, perdón, Moisés, sí, tienes razón. Me ofusqué, los quise consumir. Tienes razón, Moisés. Aparentemente Moisés estaba más centrado que el Señor en ese momento, pero no fue así. Lo que estaba haciendo el Señor estaba trabajando en el corazón de Moisés, en este Moisés que estaba a punto de dejar al pueblo de Israel. Estaba, ya, no los aguanto más, y en ese momento puso su vida en medio. Si los vas a consumir a ellos, a mí también olvídame, Señor. En cierta manera el Señor transformó el corazón de Moisés en la forma en la que el Señor Jesucristo también dio su vida por nosotros. Pero lo tuvo que preparar en esta oración que tuvo con el Señor. Y vamos a ver cómo esta oración que el Señor nos da aquí nos va a transformar. Debemos pedir por nuestras necesidades. Aquí no nos está prohibiendo que pidamos por nuestras necesidades. Dios es Dios. Él es dueño de todo. Nosotros le pertenecemos y todo lo que hay aquí, todo lo que vemos, todo lo que existe es de Él. Obviamente que tenemos que pedir a Él. Él es el dueño de todo. Pero vamos a ver aquí cómo la oración nos va a centrar y nos va a cambiar. Oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Fíjense, primeramente, Padre nuestro. No estamos orando a un Dios lejano. No estamos orando a un Dios con el cual no nos podemos identificar. Tampoco estamos orando a un Dios severo, a un juez intolerante. No estamos orando tampoco a un Dios extraño que le gusta ver el dolor y le gusta el sufrimiento. Saben, yo antes pensaba que a Dios le gustaba el sufrimiento. Yo veía a la gente hacer grandes peregrinaciones y a unos caminar de rodillas hasta que les sangraban las rodillas. Otros se ponían un nopal en la espalda y uno en el pecho, se daban latigazos, algunos de ellos se ponían unos cinturones con clavitos. Y yo leía diferentes vidas de diferentes santos, cómo se laceraban y cómo sufrían para agradar a Dios. Pues supuestamente esas son cosas que las hace la gente para agradar a Dios. Y yo pensaba, bueno, Dios se agradará de eso. Hasta que me cayó en las manos una Biblia y empecé a leer. Si tu hijo te pide un pan, ¿tú le darías una piedra? ¿Verdad que no? Y dice el Señor: si tu hijo te pidiera un pez, ¿le darías una serpiente? No. Y si ustedes, siendo malos, saben tratar bien a sus propios hijos, ¿qué esperan de nuestro Padre que está en los cielos? ¡Wow! Eso a mí me cambió la vida, porque yo dije, yo tenía otra imagen de Dios. Yo creía que si a Dios le pedía yo un pan, sí me iba a dar una piedra. Como dice la canción, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. O sea, Dios quiere que sufra y me hizo quererte pues, para hacerme sufrir más. Esa no es la intención de Dios. ¿Quién es Dios? Dios es mi Padre amoroso, mi Padre que quiere lo mejor para mí. Que si yo siendo padre sé amar a mi hijo, eso no se puede comparar con el amor que Él tiene conmigo, porque hoy en día la situación es tan perversa en el mundo que hay padres que sí le darían a sus hijos unas piedras y se las han dado. Pero nuestro Padre Celestial no. Él nos ha amado de tal manera que envió a su Hijo amado a morir en la cruz por nosotros. Entonces, yo cuando oro al Señor primeramente entiendo que Dios me ama y por lo tanto le voy a dar a Él toda la autoridad de mi vida, toda la gloria, que Él tenga todo el control porque Él sabe lo que es mejor para mí. No hay mejor mano en la que yo pueda estar que en sus manos. No hay mejor voluntad para mi propia vida que su voluntad.
No quiero nada más que lo que Él quiera. Entonces empiezo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado sea tu nombre? Porque el nombre de Dios es santo en el cielo. Y el nombre de Dios es santo en sí. Pero nosotros llevamos el nombre de Dios porque somos embajadores del reino de Dios. Y si yo llevo una mala conducta, el nombre de Dios va a ser blasfemado. Cuando David cayó en pecado con Betsabé, Natán el profeta le dijo: tú con tu pecado has hecho que los enemigos de Dios blasfemen el nombre de Dios. Cuando hemos visto nosotros siervos de Dios que han caído en pecados escandalosos, se burlan no de la persona, se burlan de Cristo. Santificado sea tu nombre, Señor, yo soy materia dispuesta. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. ¿Por qué venga tu reino? Bueno, el reino de Dios no está activo en este momento en la tierra. ¿Saben? El Señor hizo el mundo y se le entregó al hombre para que el hombre se enseñoreara del planeta. Le dijo: tú vas a enseñorearte de las aves de los cielos, de las bestias del campo, de los peces, de las plantas, de todo. Vas a ser el Señor de todo esto. Cuando el hombre cayó en pecado, desobedeciendo a Dios, le entregó ese señorío a Satanás. De manera que la Biblia le llama al diablo el príncipe de este siglo. Cuando Satanás tentó a Jesucristo, le dijo: todos estos reinos me pertenecen y yo se los doy a quien yo quiera. Y el Señor no le dijo: mentiroso, tú no tienes nada. Sí, le pertenecen. Por eso es que Cristo es el Redentor, porque Él ha venido a redimir el mundo. Redimir significa que tuvo que pagar un precio para rescatar algo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el mundo juntamente con nosotros. Y el Señor lo viene a redimir. Y yo, al decir venga tu reino, yo declaro que mi rey es el Rey de Reyes. Estoy declarando que ese es mi rey. Y el rey que está en este momento aquí está usurpando un trono que ya no le pertenece. Pero por cuanto yo me declaro súbdito del Rey de Reyes, me constituyo enemigo del reinado actual. Así que me va cambiando. Venga tu reino, yo me estoy poniendo en posición de obediencia ante el Rey de Reyes. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Bueno, siendo yo el embajador del reino de los cielos y ustedes también, yo digo: Señor, hágase tu voluntad, me estoy poniendo como materia dispuesta. ¿Por qué? Porque el Señor, la voluntad de Dios en el cielo se está haciendo, pero aquí en la tierra el Señor nos ha dejado a nosotros, la iglesia, obrar. El Señor dice: yo me voy y ustedes van a hacer obras mayores que las que yo hice, porque yo me voy y ustedes se quedan. El Espíritu Santo va a obrar en la tierra. Dios sigue obrando en la tierra a través de la iglesia. De manera que ustedes, todo lo que ataren en la tierra y todo lo que desataren, es porque ya empezó a ser atado y desatado en el cielo. Ustedes son la mano y la obra que el Señor está utilizando aquí en la tierra. ¿Me entienden? Nosotros somos los que vamos a llevar la palabra de Dios. Somos los que vamos a obrar la obra de Dios aquí. Hágase tu voluntad y yo me pongo como materia dispuesta. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El Señor nos va a exhortar más adelante, en lo que viene más adelante, que lo vamos a ver en el siguiente estudio, acerca de cómo nosotros debemos de no preocuparnos por el día de mañana, sino pedirle a Dios solamente por el día. Y el Señor se va a ocupar del día. Esto no quiere decir que no debemos proveer para el mañana, que no debemos de ninguna manera hacer acciones sabias para proveer para mañana. Nos prohíbe que nos preocupemos. Pero aquí dice, estamos pidiéndole al Señor el pan nuestro de cada día. Muy especial notar que no dice, dame mi pan de cada día, sino el pan nuestro. Es una oración colectiva. Yo pido por mi necesidad y pido por la necesidad de mi hermano, de mi prójimo y también por la de mi enemigo. El pan nuestro, de todos, danos. Todos necesitamos, Señor. Y me va cambiando también esto, cuando estoy pidiendo por mi enemigo. Y luego aquí habla del enemigo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este es el único punto que el Señor menciona más adelante. Fíjense que si yo no perdono a otros, el Señor no me perdona. Fíjense lo que dice el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esto no quiere decir que si yo perdono a otra persona su ofensa, Dios me va a perdonar inmediatamente. Dios me perdona cuando yo vengo quebrantado delante de Él y arrepentido. Pero si una vez que Él me ha perdonado y yo no perdono a mi ofensor, el Señor tampoco me perdona.
Hay una parábola en el capítulo 18 de Mateo donde el Señor habla que había un rey que tenía 2 siervos. Uno le debía una cantidad muy grande, que la calculamos como en, yo había dicho 16 millones de dólares, pero me parece que la calculé y eran 40 millones de dólares. Una cantidad impagable. Y este estaba, Señor, ayúdame, tenme paciencia y te lo voy a pagar todo. Y él lo iba a meter a la cárcel. Al final tuvo compasión de él y le dijo, mira, ¿sabes qué? Te perdono, no te preocupes. Y salió él, y cuando salió afuera se encontró un consiervo suyo que le debía $4,000. Y lo tomó del cuello y le dijo, págame. Y su consiervo le dijo, como él había dicho, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Y él dijo, ninguna paciencia. Y lo echó a la cárcel. Cuando los demás consiervos se dieron cuenta de eso, refirieron lo que pasó al rey, y el rey mandó a llamar al siervo que había perdonado esta gran cantidad de dinero y le dijo, oye, ¿no te perdoné yo? Eres un malvado. ¿No te perdoné una deuda que jamás me ibas a poder pagar? ¿No debiste tú haber tenido compasión de tu compañero que te debía una cantidad muy inferior? Ahora, por cuanto no le perdonaste tú a aquel, yo tampoco te perdono. Me debes lo que me debías. Y lo echó en la cárcel. Y dice, el Señor concluye esto y dice, así hará con vosotros vuestro Padre Celestial si no perdonáis de todo corazón a vuestros ofensores sus ofensas. Qué cosa tan tremenda. Así que es algo importantísimo. Estoy orando, perdónanos, no di perdóname, sino perdónanos. Perdóname a mí y también perdona a aquel que me ofendió. Yo te ofendí a ti, él me ofendió a mí, yo lo perdono y perdónalo a él también. Qué cosa tan tremenda. Y vemos cómo nuestro Padre Celestial nos está cambiando el corazón. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esto de porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos, amén, está puesto allí también, se cree por los copistas, debido a que en varios manuscritos aparecen diferentes partes, no necesariamente en este lugar. Es como una expresión de gloria a Dios que de repente alguien la escribió ahí. Lo explico esto porque no pensemos que todo el Padre Nuestro se refiere a porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. O sea, termina la oración aquí del Señor y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, el Señor no nos mete en tentación jamás. Dice la Biblia que Dios no tienta a nadie, Él no puede ser tentado de nadie y no tienta a Él a nadie. Sino nosotros somos tentados de nuestras propias concupiscencias, de nuestro deseo carnal. Pero también Dios utiliza a Satanás. Fíjense, Dios utiliza a Satanás. El Señor dijo, es necesario que vengan tropiezos a la iglesia, mas hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le fuera que se atara una piedra de molino y se tirara al mar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado, mas hay de aquel que lo entrega. Era necesario que Jesucristo fuera al desierto a ser tentado. ¿Pero quién lo fue a tentar? El diablo. El diablo cree que va a ser un mal, pero en realidad está sirviendo como una pesa en el gimnasio espiritual del Señor, ¿verdad? Está tentando a las personas, pero el Señor nos ha prometido el Señor que juntamente con la tentación nos va a dar la salida. Así que tenemos la victoria ganada, si siempre buscamos a Él. Entonces hemos aprendido cómo el Señor quiere que hagamos estas cosas en secreto, no está impidiendo que practiquemos nuestra justicia delante de los hombres para que lo glorifiquen a Él, pero está impidiendo que vivamos una espiritualidad hipócrita. El cristianismo es sincero, el cristianismo es honesto, el cristianismo es de corazón, y eso es lo que el Señor quiere, que lo vivamos así delante de nuestro Padre Celestial. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Ciertamente queremos practicar, Señor, nuestro cristianismo y llevar los frutos que tú nos has llamado a llevar, de la manera en la que tú quieres que lo hagamos, Señor. Te damos gracias, te alabamos, te glorificamos y nos ponemos en tus manos para que tú nos transformes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.